Muy buenas noches, queridos hermanos. En este tiempo damos gracias a Dios por su presencia, porque Él está en este lugar y está en el lugar donde tú te encuentras. Su palabra dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Esa es una promesa de Dios y la creemos. Agradecemos al Espíritu Santo que nos enseña, que nos viene a guiar en su palabra y a refrescarnos a cada uno de su propósito del Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Te entregamos este tiempo, que tu voluntad, Señor, esté siempre por encima, Señor, de nuestro querer. Padre, que yo pueda ser ese canal, Señor, de bendición, que mi boca sea utilizada, Señor, por la tuya, Señor. Te presto todo lo que yo soy, Señor. Toma, Señor, control. Espíritu Santo de Dios, ministra, guía, enseña. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartirles que esta palabra ha estado rondando en mis pensamientos y sí que va a ministrar tu vida. Fue algo que puso el Señor en mi corazón. He estado orando y he estado preparando. Es una palabra que me reta y desafía como hija de Dios. Y es el diario vivir que cada uno de nosotros vamos cumpliendo metas, vamos cumpliendo la obra del Señor, que es buena y agradable. Y lleva como título, servir a Dios conectado a Dios. Y ese es el reto más grande que en todo este tiempo he estado poniendo en oración, de servirle a Dios, no en mis fuerzas, no como yo quiero, no como he aprendido, no como me parece, sino que servirle a Dios, conectado a Dios. Y son varias veces que el Señor ministra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19, específicamente en la Nueva Traducción Viviente, su palabra nos dice: entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Y es este versículo que me reta, es un reto para mí de todos los días cumplir la voluntad del Padre, de buscar de la presencia del Padre para poder conocer, saber. Y así como Jesús dice en su palabra, solo hace lo que ve que el Padre hace. En la Nueva Versión Internacional su palabra dice: entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. En el versículo 20, añadiendo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, ¿sí? Y aún cosas más grandes que éstas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Y esa es la maravillosa palabra del Señor. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y esa es la palabra del Señor. Jesucristo vino a ser la luz de este mundo. Jesucristo vino a traer la libertad al mundo. Jesucristo vino a restaurar lo que se había perdido. El estar conectados con el Señor. No a través de, sino estar conectados directos a Él. Cada uno de nosotros. Por eso la salvación es personal.
porque cada uno de nosotros tomamos la decisión, cada uno de nosotros decidimos. Amén. En el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 36, en la Nueva Versión Internacional, su palabra nos dice: por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Voluntad del Señor. Amén. Y esa es la luz, que nosotros podamos resplandecer como esos reflectores, que a la distancia se puede ver esa luz, que cuando te acercas irradias la luz de Cristo y todo se unifica en el amor. Por amor, Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor. Y en la única parte de la palabra de Dios donde podemos nosotros encontrar la esencia de qué es el amor, está en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 29. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y ese es el gran reto de cumplir la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, conectados a Dios, de alimentar y cuidar primeramente nuestro ser espiritual, nuestro espíritu, no ser fluctuantes, sino inconmovibles ante toda circunstancia y situación, y cuidar. Y este es el mayor ejemplo que Dios da de que Él vino, cuidó, alimentó, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y Él va a volver por una iglesia sin manchas. Él va a volver por la novia. La luz hace que todo resplandezca, que todo sea visible, que no haya puntos ciegos. Y esa es la esencia de servir a Dios conectados a Dios. Servirle con su luz, servirle en amor, servirle siendo inconmovibles, servirle al Señor, conectados a Él. Nosotros somos el reflejo del Señor. Cada uno de nosotros podemos resplandecer. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 36, en la Nueva Traducción Viviente, su palabra dice: si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Ser radiantes. La palabra del Señor nos trae luz, nos guía. Hay dos mandamientos que debemos cumplir. Jesús nos los enseñó, los resumió. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuidar y proteger. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 1, el Señor nos enseña y nos dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Pablo está escribiendo esta carta y él lo está diciendo con tanta certeza y seguridad. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Tu sacrificio debe ser fragante para Dios. Amén. Y aquí nos va dando instrucciones. Entre ustedes, versículo 3, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros.
todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracia, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie les engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso te dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Su palabra del Señor nos guía que para un hijo de Dios nada puede estar escondido, todo sale a la luz. Y no sale para condenación, sino para que podamos ponernos a cuentas con Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía a esos lugares oscuros, esos lugares ciegos que aún permanecen en nosotros. Y lo que Él quiere es de que nosotros podamos estar sin mancha, transparentes, que podamos reflejar la luz de Cristo, que podamos ser luz donde vayamos. Y ese es el propósito del Señor, del servirle al Señor, conectados a Él, con esa su luz, con ese su resplendor. Cada uno de nosotros podemos invertir horas y horas en estudiar la palabra de Dios para seguir aprendiendo y no llegar al conocimiento de la verdad, como está escrito en su palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Lograrás desgastar tus fuerzas y tu tiempo al servicio de Dios. Sin embargo, te encuentras desconectado de su presencia. Y es esta palabra que le digo al Señor día a día. Señor, no quiero desconectarme de tu presencia. Si hay algo, Señor, que está haciendo corte, Señor, en mi vida, que hay algo que ajustar, Señor, guíame a esa verdad. Enséñame, Señor. Un claro ejemplo que cada uno creo que ha podido vivir, ha podido palpar en su vivencia es cuando el celular se apaga cuando más lo necesitas, cuando la batería se ha descargado y ni cuenta nos hemos dado. Y a veces conectamos el teléfono al cable y nos olvidamos enchufarlo. Me ha pasado varias veces que por alguna circunstancia al enchufar no lo he enchufado bien y estaba sobrepuesto el enchufe. Y yo creyendo que estaba cargando mi celular. Por eso creo que a veces muchos llevamos esa batería portátil para ocasiones de contratiempo. Podemos invertir horas y horas en estudiar la palabra de Dios, que es algo que me agrada, el poder leer, el poder indagar, el poder conocer, llegar a un conocimiento de su verdad de Dios en aquello que le pregunto. Pero en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, es lo que me hace decir, Señor, mis oraciones van a cambiar, mis oraciones van a ser diferentes, Señor. No quiero estar desconectado, Señor, de tu presencia. No quiero estar. Es importante saber que multiplicar nuestros esfuerzos jamás podrá sustituir con estar conectado a la verdadera corriente que Dios nos da a través de su palabra. El Espíritu Santo, el Maestro de Maestros.
el que nos guía a toda verdad, a todo conocimiento, el que nos revela las cosas escondidas de Dios y nos las trae al conocimiento. Hay tiempos en que cambiamos un encuentro con Dios por la actividad o servicio. Tenemos que tener cuidado, porque no es lo mismo servir a Dios que estar sirviendo en la presencia de Dios. No es lo mismo servir a Dios que estar conectado con Dios. Yo quiero estar en la presencia de Dios sirviéndole a Él, no sirviéndole a Él para querer estar en la presencia de Dios. Debemos mantenernos alertas ante las cosas que nos desconectan del Padre. Una de esas sabemos que es el pecado. Y esas son las batallas que debemos vencerlas día a día. Pero también a veces es el cansancio, esa fatiga. No podemos estar conectados si andamos inundados en actividades. A veces pasamos tanto tiempo haciendo cosas para Dios que descuidamos nuestra relación con Él. Jesucristo es el claro ejemplo que tenemos y todos los precursores que han sido guiados por el Señor, la dependencia que tenían de Dios, el agradar el corazón de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 4, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Y esta es la clave, mantenernos unidos a Dios, mantenernos unidos a la presencia del Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe día a día en nuestras oraciones, que el Espíritu Santo nos enseñe a orar, que el Espíritu Santo pueda estar en cada uno de nosotros, guiándonos a toda verdad de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a enseñar, que lo hagamos todo para glorificar el nombre del Señor. Aún la palabra dice, exhortaos en amor, que podamos hacerlos con un corazón conforme al de Cristo. Y uno de los mayores desafíos que enfrentamos en el diario vivir es permanecer unidos y conectados a la fuente de poder, de riqueza, de amor y perdón, que es nuestro Dios. La palabra mismo dice, busquen el reino de los cielos y su justicia, y todo vendrá por añadidura. El estar conectados a Dios, ese es el mayor reto, desafío que tenemos y que enfrentamos diariamente. Cada uno de nosotros como hijos de Dios, de estar conectados a la fuente de poder, de estar conectados al amor que es Cristo Jesús. Procuremos en todo tiempo estar unidos a nuestro Creador para recibir el alimento que nos ayuda a estar fuertes y nos permite dar buenos frutos, que nos mantiene en la luz y nos aleja de las tinieblas. Porque es posible que podamos estar enchufados a todo en relación a Dios, pero a la vez estar completamente desconectados de Él. Es posible que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo nos muestre, que a través de su Hijo, Jesucristo el Salvador, nos mantengamos unidos y conectados al Padre. Somos luz en medio de la oscuridad. No nos olvidemos estar conectados al Padre, que nuestro espíritu se conecte, que se encuentre conectado al suyo, que nuestro espíritu pueda depender del Espíritu del Padre, nuestro cuerpo y alma pueda sujetarse al Espíritu, que cada uno de nosotros podamos controlar en el amor del Padre toda ira, toda contienda, todo chisme, que podamos discernir en el amor del Padre
Cada uno de nosotros somos esencia, creación, moldeados a imagen y semejanza del Dios vivo. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús no debemos preocuparnos por la situación que nos rodea, sino por dar testimonio a quienes nos rodean. ¿Dónde nos lleva la providencia de Dios? ¿Dónde nos enmarca el amor de Dios? Conectados, conectados, sirviéndoles conectados al Señor. Y podemos ver muchas de las cartas de Pablo como él estaba conectado a Dios. Como creyentes nosotros tenemos que orar a tiempo y a destiempo, en todo tiempo y en todo lugar. La frase en todo tiempo significa en cada oportunidad. La vida entera es una oportunidad para poder orar. La tristeza es una oportunidad para buscar el consuelo de Dios. La alegría para dar gracias a Dios. La enfermedad para pedir sanidad o alivio, paz, salud, para alabarle. Los conflictos para clamar por sabiduría para resolverlos. Las tentaciones para pedir ayuda a Dios para que podamos vencer toda tentación, resistir al diablo y él huirá de vosotros, dice su palabra. Las cosas buenas para dar gracias, el peligro para pedir protección, la oposición para clamar por ayuda. Cada circunstancia de la vida es una oportunidad para dirigir nuestros sinceros deseos a Dios. Él no está encerrado en el edificio de una iglesia. Por eso debemos orar, conectarnos a Dios. Nada podemos ocultarle a Él, nada. Ese es el motivo, ese es el amor que busca agradar el corazón del Padre, que busca entregarse y conectarse al Señor día a día para servirle conforme a su voluntad, conforme a cómo Él anhela que yo haga las cosas, conforme a donde quiere que yo esté. Servir a Dios conectado a Dios. Que esta palabra sea de bendición en tu vida, que todo espíritu de sordera pueda ser disipado en tu vida y en la mía, que podamos oír la voz de Dios, que podamos cada uno conectarnos a la voz de Dios, y así como Jesucristo nos enseña que Él hacía las cosas que Él veía del Padre, de imitar a Dios como hijos muy amados. Amén. Que Dios bendiga tu vida, que tengas tiempos de refrigerio en la presencia de Dios, que el Espíritu Santo te lleve y te conecte directamente al corazón del Padre para saber la voluntad que es buena, perfecta y agradable en tu vida, para toda buena obra, y que puedas ser lleno de la luz de Cristo, del amor del Padre, y que puedas reflejar su luz y todos puedan ver cuán hermoso es el Señor. Somos testimonio vivo en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones. Que Dios te bendiga.